Hola amigos y amigas de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Hoy una semana más de compartir con ustedes, Mauricio Ross con los controles, Wendy Cibaja, le damos la bienvenida desde la 1430 AM Radio San Carlos. Síganos por las páginas de Facebook de Vivir para Existir de Radio San Carlos, por Spotify y también por Canal 3 de Copelesca. Agradecerles por estar con nosotros esta semanita. Y hoy, como siempre lo he dicho, me encanta que llegue cada semana porque siempre tenemos invitados de lujo que gracias a Dios son ángeles que Dios nos pone en el camino para compartir con ustedes las historias, compartir con ustedes los testimonios de vida, esas personas resilientes que siempre aprovechan de las crisis, las oportunidades que Dios les da para seguir adelante. Y lo más bonito es que se dan el espacio de compartirlo con nosotros. Hoy tenemos una amiga que conozco hace, ya ni me acuerdo, hace cuántos años, tuvimos la oportunidad de compartir, ahí les vamos a contar en el camino esa experiencia, ¿verdad? A dónde nos conocimos. Pero permítame presentarles a Mariela Corea Sequeira. Ella es de profesión, es cocinera, se dedica a las labores del hogar y dentro de sus pasatiempos le encanta leer libros inspiradores y formativos. Es corista, maestra de los niños de mediana edad en la iglesia a la que ella pertenece y lidera un comité de ayuda a los necesitados. Y hoy nos va a compartir desde su historia de vida, de resiliencia, un mensaje muy bonito, ¿verdad? Porque vamos a hablar de cómo enfrentar, cómo superar lo que es la depresión, la ansiedad, hoy en día que son dos flagelos que vive nuestra población, desde los más pequeñitos, porque a veces creemos que los pequeñitos, depresión en un niño, claro que sí, también se da en los adolescentes y en los adultos. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a Mariela. Mariela, gracias por estar hoy acá con nosotros y de mi parte, pues sumamente agradecida, ¿verdad?, de tenerlo por acá. Muchas gracias, Wendy, de verdad, por permitirme estar acá con usted en este día, en esta ya tarde noche, ¿verdad? Y poder compartir, como decías, ¿verdad? De mi historia de vida, quizás un poquito de aquellos momentos que para mí tal vez han sido difíciles, pero como dices, somos resilientes, ¿verdad? Y la idea es que el testimonio y lo vivido pues pueda también ser de ayuda a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Aquellos que se conectan y más allá, pues sea de verdad de ayuda para poder entender que siempre hay salida a las dificultades y que por más difícil que se vea siempre, dicen que cuando más oscuro está es cuando, ¿verdad? Más bien ya viene el amanecer y es siempre ver con esperanza al futuro, porque bueno, el único que lo conoce es Dios, ¿verdad? Y mientras tanto, yo les puedo decir que una frase que a mí me ha ayudado mucho es vivir un día a la vez, Un porque día a la es vez. lo único que tengo. Uh Y sé que es una frase que se escucha mucho, pero en verdad hay que asumirla como tal y vivir así, vivir de esa manera, un día a la vez, confiando en la misericordia de Dios, que es perfecta para nosotros, ¿verdad? Y muchas gracias, de verdad, sí, como dice Wendy, en algún momento, ahí en esos momentos de que inventamos, ¿verdad? Ser actrices y cosas -huh. así, pues sí, una vez estuvimos coincidiendo en unas clases o en un montaje ahí que queríamos hacer de una obra y es parte del aprendizaje y personas bonitas que la vida nos permite conocer, ¿verdad? Así es. Y qué bonita forma de iniciar, ¿verdad? Con esa frase, vivir un día a la vez, porque cómo nos desgastamos pensando en el mañana Uh y -huh. no sabemos si llegar y no vivimos cada momento, no disfrutamos Uh de -huh. un atardecer, de ver una flor, de ver un pajarito, de tantas cosas, de un abrazo, de un beso de nuestros seres queridos, de una sonrisa, de tantas cosas, ¿verdad? Porque siempre pensamos en el tener Uh -huh. y en el que va a pasar, Uh ¿verdad? -huh. Uh -huh. Y nos vamos vivimos en un estrés increíble en estos tiempos, ¿verdad? Y creo que hoy, por cierto, le decía, hoy, atendiendo un grupo de estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. Le decía a los chicos, ahora que ingresamos después de vacaciones de 15 días, chiquillos, hagamos un alto, Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y creo que la palabra alto debemos hacerla constantemente en nuestras vidas, Uh ¿verdad? -huh. Bueno, Uh -huh. hagamos un alto. ¿Qué es lo que quiero?
por dónde voy en ese proyecto, en esa meta, ¿verdad? Y entonces yo les decía, bueno, hagamos un análisis de qué ha pasado de aquí para atrás y qué debo hacer para que este curso lectivo, en el caso de ellos, pues sea exitoso, ¿verdad? Porque son pocos los meses que quedan. Y así como lo hacemos en el estudio, lo hacemos en la vida constantemente, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar exactamente desde la historia de vida de Mariela, cómo vencer la depresión y la ansiedad. Me di a la tarea, como siempre, de buscar un poquito y voy a leerlo textualmente como lo podemos encontrar, ¿verdad? Se dice que la mayor diferencia es que la ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante, mientras que la depresión suele ser un trastorno en el que la persona se siente deprimida y no tiene motivación ni interés para realizar las tareas que antes le satisfacían. Se habla que, por ejemplo, en el año 2023, o sea, el año pasado, se atendió hasta 200 casos de depresión por semana, o sea, son números alarmantes y a los que no podemos no prestar atención. Y que en este 2024 Costa Rica marcó un hito en la evolución de su política de salud pública con la promulgación de la Ley 9213, la cual representa un avance significativo en el tratamiento y la gestión de la salud mental en el país. ¿Por qué traigo estos datos? Porque acá en el programa lo hemos hablado, de la importancia de invertir en nuestra salud mental, ¿verdad? Y va de la mano con el tema de hoy. Tenemos que hacer ese alto y ver qué actividades podemos hacer que nos mantengan ocupados y que nos ayuden como estrategias para nosotros salir de esa depresión en la que podemos estar y para manejar la ansiedad, ¿verdad? Son dos puntos que nadie está exento, todos somos diferentes, unos somos más vulnerables, ¿verdad? A todos nos golpea como diferente, porque en algún momento de nuestras vidas todos hemos estado ansiosos, todos hemos estado con depresión, ¿verdad? Entonces, qué importante manejarlo. Pero Mariela, cuéntenos, empiece a contarnos un poquito, ¿verdad? Como decía Mariela, yo la conocí hace unos años, teníamos en un proyecto ahí se me olvidó el nombre de la profe, había una señora de teatro que estaba formando un grupo y entonces estaba dando un curso y fue muy bonito porque aunque no se siguió, ¿verdad? Como decía Mariela, pues el compartir con diferentes compañeros era un rato de esparcimiento también, de reírnos, bueno, entonces tal vez no se siguió en el grupo, pero nos dio la oportunidad de conocer personas y gracias a Dios eso nos tiene hoy acá también, ¿verdad? Cuéntenos un poquito, Mariela, ¿cómo ha sido eso? Así es, bueno, y la vida, ¿verdad? Nos permite volver a reencontrarnos en este importante espacio y este programa, porque realmente yo le he hablado a personas de este programa que da el espacio exactamente a venir y contar historias, testimonios, también el emprendedurismo, todo lo que es la formación, ¿verdad? Como personas y el crecimiento y desarrollo. En cuanto, sí, al tema, bueno, yo creo que vine a darme cuenta ya grande que en realidad yo había tenido depresión, más que todo la depresión, sí, había sido como mi compañera, digamos, desde muy niña, desde muy niña. Bueno, vengo de un hogar de donde mi mamá, al tener yo 4 años, falleció. Mi papá, por, bueno, razones que ahorita no vienen al caso, ¿verdad? Y que gracias a Dios yo ya en esa área también sané, no pudo estar con nosotros, no pudo también estar ahí como padre, entonces pues en todo momento adolecimos en mi persona y mis hermanas de esa figura materna y paternal, ¿verdad? Mis abuelos se hicieron cargo de nosotros, mis abuelos maternos, unos viejitos ya muy sencillos, pero muy llenos pues de calidez y de amor en un hogar muy de mucha pobreza, donde había mucha pobreza, casi que por decir así extrema. Vivimos, yo siempre he dicho y lo digo hoy, con gratitud en mi corazón, porque vivimos de la caridad, vivimos de personas que siempre estuvieron llenas de bondad para brindarnos una mano.
y así pues le construyeron a mis abuelos ahí en San Juan, Quebrada del Palo, su casita, nos daban ayuda para la comida, nos daban todo, ¿verdad? Todo provenía porque mi abuelo era un señor muy viejito ya. Y bueno, pues fue pasando el tiempo y en la escuela yo era una niña siempre muy cohibida, muy introvertida, no salía ni siquiera a jugar con mis compañeros. Hoy la gente me ve hablando por todos lados y me dice, ay, qué mentira, ¿verdad? Que usted ha sido tímida. Le digo, era rey de tímidas. Y es algo que hasta como por ahí de cuarto grado yo comencé a hablar, y eso sí, una vez que comencé a hablar, hasta el momento no he parado, no he parado, una vez que conocí ese don del aula, ¿verdad? Y bueno, ahí fui creciendo con esos problemas que pues ya y mis abuelos jamás iban a identificar, ¿verdad? Tal vez no solo en mí, sino en mis demás hermanas. Esa falta de ese calor de hogar, de ese papá, de esa mamá, oyendo historias, porque a veces ellos tenían, pues, ignorantemente contaban, ay, mira, que cuando tu mamá se murió, que sufrió, que tu papá tal cosa, y son cosas que hoy en día yo aconsejo, digo, nunca se puede hablar de manera negativa de los progenitores, porque al fin y al cabo son parte de la historia de nuestra vida, y tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a sopesar, tenemos que aprender a entender que como humanos todos estamos expuestos a fallar y al error. Y, y bueno, gracias a Dios yo ahí continúo adelante, siempre siento que Dios de una manera u otra pues ha cuidado de mi vida, que has puesto que hasta hoy estoy aquí, pero ya todo eso arrastrándolo, Wendy, hasta edades ya más maduras, causó en mí tanta inseguridad, problemas de ansiedad, como decías en la explicación ahorita, la ansiedad, provoca miedo, provoca pánico, uno no sabe ni a qué, porque si uno le pregunta, pero le dicen, ¿De qué tiene miedo? ¿y de qué es No que sé le da qué miedo a usted? contestar. Y uno no sabe de qué. Es miedo a la vida, miedo a enfrentarse al futuro, es miedo se siente uno solo, uno se siente, pueden estar 1000 personas alrededor que te sentís solo, te sentís solo. Y bueno, así fui hasta conocer a la que fue mi esposo, ¿verdad? Y entonces ya, pues empecé, no de una manera planificada, a formar una familia, pero con aquel montón de carga psicológica que venía, ¿verdad? En mí, pues a ser madre, a ser esposa, a ser, y una mamá que tuvo sus hijos muy seguidos, entonces también en cierta forma no tenía tiempo ni para sentarme a ver o a identificar mis problemas y tampoco creía que los tenía, ¿verdad? Porque es algo que yo digo que hoy en día eso me ha ayudado para más bien yo tratar de identificar a las demás personas y ser de ayuda. Entonces, cuando yo veo a una persona que con solo la forma en que me habla o a veces, ¿verdad? La forma en que se expresa o que vive su vida o que ve el mañana, y yo digo, esta persona está pasando por este problema. Entonces yo más bien tiendo a sentarme y a decirle, en mí puede encontrar una amiga, en mí puede encontrar un apoyo. No, no tengo, decía aquella canción, no tengo ni dinero, ¿verdad? Ni nada que dar, decía la canción, pero en el caso mío no tengo dinero, pero sí mucho que dar, y es la experiencia de vida y el saber que yo pude, que yo pasé por todo eso y que cada vez, Wendy, si uno no trata o no se da cuenta del problema, esto va creciendo, eso va creciendo y eso va creciendo. Cuando mis hijos estaban pequeños, a mí me daba mucho, lo que yo siempre experimentaba era muchas ganas de llorar y llorar y llorar y yo lloraba por lo que fuera, pero siempre lloraba y de hecho eso me traumaba más que la gente estaba pendiente de mí en el sentido de que decían, ya va a llorar. Contaban una cosa triste, ya apuesto que ya Mariela está llorando y todos me volvían a ver y eso a mí me afectaba porque yo decía, ¿cómo expreso que yo no puedo contener esas lágrimas? No sé, era como que cualquier cosa me hacía aflorar ese sentimiento de tristeza, de dolor y yo decía como gritar y decir, es que yo no me siento bien, yo no quiero que cuenten esas cosas, a mí me afectan, pero al final como la gente lo que hacía era reírse, ¿verdad? Entonces, pues nunca pude jamás explicar y yo siento que a los primeros años, pues a mis hijos, ellos como tan bebés, tan chiquititos, tal vez no se dan cuenta, ¿verdad? O no perciben, pero ya más grandes, por supuesto que sí, en ellos empezó a afectar el tener una madre tan insegura, tan sufrida, porque hasta hace poco el hijo mío mayor, un día me dijo, mami, yo la recuerdo a usted siempre llorando, la recuerdo siempre triste, usted lloraba como calladita, escondida, y yo, ay, ¿cómo usted se daba cuenta? Y me dice, sí, mami. Y yo digo, qué increíble.
porque uno cree que no se están dando cuenta y sí se están dando cuenta, porque los hijos están siempre mirándote, siempre miran las reacciones nuestras, ¿verdad? Los comportamientos. Y uno, es una mamá a veces como alegona o aquí allá y es que ahí está, ¿verdad? Como digo yo, como un volcán sacando aquella energía que está en uno. Y a veces uno explota, ¿verdad? Y lamentablemente explota con los que menos tienen culpa, ¿verdad? Sí, porque, y eso es lo más doloroso, pero son cosas, Wendy, que yo he aprendido a entender. Bueno, en mi familia hay muchos casos de gente con depresión, entonces he entendido que también a veces es algo también, pues, generacional, puede ser orgánico, ¿verdad? Y puede ser a falta de serotonina, o sea, he aprendido a entender que pueden ser muchas las causas y por tanto, pues no somos quienes para no entender y no ponernos en la posición de la otra persona, ¿verdad? En esos momentos, pues como le digo, yo no sabía, ya cuando mis hijos empezaron a crecer, a mí me daba mucho por que apenas ellos iban para la escuela, yo cerraba la puerta y estuviera haciendo sol, lluvia, lo que estuviera haciendo, yo me iba a acostar. Yo me iba a acostar, yo me sentía como que ya era un peso sobre mí de que, uy, ya se fueron, voy a acostarme. Y yo eran hasta 2, 3 horas porque en ese entonces, bueno, mi esposo nunca llegaba a almorzar ni nada, entonces ahí me acostaba, mis hijos llegaban hasta la tarde de la escuela, no hacía comida, no hacía nada, solamente acostada. Después experimentaba los ojos, que a mí, no sé si a alguien de los que nos escucha ha sentido esos síntomas de ese sueño extremo, o los ojos como muy pesados, como si fueran piedras que no los podía abrir. Yo decía abrirlos y yo estaba escuchando a una persona y a mí se me hacían y de repente decía, disculpe, me voy a acostar. Yo me iba a acostar porque no podía contener el hecho de tener mis ojos abiertos y eran cosas que yo no sabía que eran parte de, hasta que, bueno, ya más grande, más adulta, ya hace unos años atrás, con psicólogos y todo que estuve ya tratándome, yo pude identificar que todo eso eran señales de persona depresiva. Cuando a mí una doctora me dijo eso, yo dije, pero eso, o el hecho de que me daba... Porque ya lo veías muy normal en ti, digamos, ¿sí? Era parte de tu vida, entonces no lo sentías como que fuera algo... alguna condición o enfermedad, como le pueden llamar otros, ¿verdad? Porque era algo tuyo. Era algo, exacto, que uno llega a adoptar eso ya como parte de uno y llega a normalizarlo en cierta forma. La vida uno la ve así normal, pero como uno no habla con otros para ver si a otros les da eso. Y Mariela, qué importante que lo decís, ¿verdad? Porque todos los casos son diferentes, ¿verdad? En el caso tuyo, pues usted decía, ¿cómo lo expreso? ¿Verdad? Pero podías llorar. Hay personas que no pueden llorar, exacto, ¿verdad? Que se guardan eso. Están también las personas que muestran ser muy fuertes, ¿verdad? Pero hay una coraza, digamos. Y entonces yo siempre lo explico así, como meterse uno en un barril, ¿verdad? Y estás en el centro y las personas pueden llegar, pero hasta que tocan el barril, ¿verdad? De ahí para adentro son contadas las personas, ¿verdad? Porque yo soy muy cerrada en ese sentido, soy muy hermética, ¿verdad? Y yo no me puedo dar el chance, porque también está ese tipo de persona. Por supuesto. Y no quiere decir que su día fluya bien, que todo esté bien, ¿verdad? Más bien, si no nos curamos puede ser peor todavía, porque el llanto es una forma de mostrar nuestras emociones, nuestro dolor, nuestros sentimientos, ¿verdad? De soltar, ¿verdad? El que puede hablar también, pero hay personas que todo se lo tragan, como lo decimos. Es cierto, es cierto. O sea, es que por eso es tan difícil identificar los problemas depresivos, Wendy, porque, como dices, una persona, incluso, a mí me explicaba la psicóloga que personas que se ven muy felices siempre, y supuestamente tampoco es tan normal que usted siempre esté aparentando estar feliz, porque tenemos días difíciles. Claro, tenemos días difíciles y un día podemos andar serios o apagados o no queremos compartir y otro día podemos andar felices. Pero bueno, como la película Intensamente, yo la veía como muy exagerada. No, eso te iba a decir, que aprovechando, ¿verdad? Que es una película que no solo para niños, por ser, a mí me por ser figuritas, ¿verdad? Sino para adultos también, porque esa película lo que nos enseña, inclusive he visto últimamente varios posts a nivel de redes sociales donde explican cada uno de los personajes, ¿verdad? Por ejemplo, la tristeza, ¿qué te está enseñando, verdad? El personaje tristeza, el de ira, porque todos en nuestra vida en algún momento
pasamos a tener ira, tristeza, alegría, furia, nervios, bueno, todas las emociones. Y hay que validar la importancia de validar las emociones. Y desde el más pequeñito hasta el más adulto. Claro, de hecho, exacto, a través de esas terapias también yo pude comprender la importancia de las emociones, porque yo pude expresar y decir, es que yo lloro por todo. Yo si me enojo no puedo hablar, yo me enojé, me hizo un tarugo y entre más enojo más lloro. Entonces, ¿pero por qué está enojada y está llorando? Es mi manera de expresar el enojo. Entonces la psicóloga me explicó, me dice, no, todas las emociones están en nosotros y son importantes. Y hace poco también la pastora de la iglesia estaba dando unas charlas, que ella también ha estado estudiando psicología, y entonces nos decía, el miedo, por ejemplo, es una emoción que en un momento de apremio, de peligro, nos hace reaccionar, o hasta el enojo nos hace reaccionar para autodefendernos, ¿verdad? Entonces decía yo, qué vacilón, y uno no ve, pero bueno, Dios nos hizo perfectamente, ¿verdad? Bien, y cada emoción tiene su razón de ser y de estar en nosotros. ¿Qué es lo que hay que aprender? A canalizarlas, hay que aprender a gestionarlas, hay que aprender a expresarlas de la mejor manera y no dejar que ellas nos dominen a nosotros, ¿verdad? Así es. Es lo que cuesta. Vamos a leer unos mensajitos y seguimos, Mari, ¿verdad? Bueno, tenemos a Yolanda Murillo, dice, aquí estoy conectada, un abrazo a esas valientes, a Wendy y especialmente a mi querida Mari. Ay, mucho gusto, qué gusto verla por acá, doña Yolanda. Margarita Castillo desde Boca Arenal, siguiendo tan importante tema, porque paso por esa situación. Saludos y bendiciones para ambas. Y un abrazote a doña Margarita, que ahí me tiene pendiente de su salud también, ¿verdad? Que está pasando por un procedimiento. Lidia Rojas nos manda aplausos, muchas gracias. Esmeralda Castillo desde Palmares. Saludos y bendiciones también para usted. Laura Castro dice, un abrazo, mis amadas. Mari, te mando un fuerte abrazo, que Dios te continúe bendiciendo y poderoso testimonio. Nos dicen por aquí, Mari, eso lo vivimos muchas personas, dice Yolanda, especialmente las mujeres. Yo lo vivo en la actualidad, pero solo Dios me ha ayudado, me ha fortalecido, gracias a Dios. Dice Lidia también, ay, ya se me perdió ella, ahorita lo leo, por aquí estoy. Dice Lidia, las felicito por ese tema y especialmente a Mariela, el tener la valentía públicamente de exponer su testimonio de vida en torno al tema. Así es, porque hay muchos, qué bonito que lo dice Lidia, porque hay muchas historias y yo siempre he dicho, o sea, todas las personas tenemos una vida y yo siempre digo, detrás de cada puerta, pensando en la puerta de nuestros hogares, hay una historia, no solo de una familia, hay una historia de una mamá, de un papá, de un hijo, de un abuelo, de una abuela, de cualquier miembro de la familia, ¿verdad? De un amigo. Y antes que usted contaba que usted lloraba y que creía que se escondía, ¿verdad? Para que sus hijos no la vieran, pero sus hijos siempre la seguían. Qué fuerte, Mariela, porque creo que como madres, y hablo de las madres porque tal vez nos hemos atrevido más a expresarlo, pero también los papás en algunos casos lo han hecho, ¿verdad? Es muy común, es muy común. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba mi hijo mayor, muy pequeñito, y yo estaba enfrentando una serie de diagnósticos de salud, ¿verdad? De él, y entonces, y sí, yo lloraba, ¿verdad? Y entonces cada vez que yo agachaba la cabeza, tal vez por otra cosa, él inmediatamente llegaba y me metía la cabecita y me decía, mamá, ¿está llorando? Y yo, no, mi amor, ¿por qué? Es que cuando usted baja la cabeza, usted llora, ¿verdad? Porque sí, seguramente la posición mía en sus momentos era bajar la cabeza y llorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué valió? Porque no todos tenemos esa fuerza para contar nuestro testimonio. Sí. Así es, no es fácil, y como dicen esas amigas tan bellas que están ahí conectadas, y también ahí están mis hijos, ahí está Fabricio Saborío Corea y Brian Saborío, ellos son mis hijos, y bueno, por primera vez yo, digamos, de manera pues pública, ellos pues conocerán en parte, pero
de manera pública, así, digamos, como decía ahorita aquí, mi amiga Yolanda dice, ella está pasando por eso y solo Dios le da la fuerza y eso es vital, solo que yo esa parte pues la quiero dejar ya como para el final, pero por supuesto yo tengo que darle la gloria a Dios porque Él es el que me ha sostenido y me ha ayudado. Como usted dice, es muy duro darme cuenta, en el momento que yo me di cuenta, dije, qué duro, ¿verdad? Pero eso no como para yo culparme de cosas que quedaron en el ayer. Yo de hecho, siempre he dicho, las nuevas generaciones tienen una gran herramienta y es que hoy en día tienen acceso a una mejor educación, tienen acceso a, a poder expresar, no sé, de manera espiritual o de manera psicológica, tener esa ayuda que quizás nosotros antes nos costaba más encontrar. En el caso mío, venir de un hogar donde nos criaban eran unos abuelitos que eran analfabetos, que ellos siquiera no tenían interés de que siquiera fuéramos a la escuela. Mi abuelita fue la que en cierta forma nos motivó a mi abuelo a que por favor permitiera que por lo menos fuéramos a la escuela. Y bueno, no nos quedamos sin aprender lo básico de la educación. Sin embargo, ninguna de todas pudo estudiar por lo mismo, la falta de recursos. Ya madre joven, empecé a ser mamá, a cuidar mis hijos. En ese momento no vi la importancia. Hoy yo a todo el que veo le digo, estudie, fórmese, aproveche las oportunidades que hay. Pero sí, como dices, uno marca a las personas que están ahí en su entorno y pues uno no lo hace adrede, lógicamente. Ya después de que empiezas a buscar ayuda te vas dando cuenta. La primera ayuda que yo busqué fue en la oficina de la formación de la mujer en la municipalidad. Y mi hija, que ahorita tiene 22 años, estaba chiquititita, yo me la llevaba ahí, la cuidaba, muy lindas ellas. Es un año que estuve ahí, yo todavía le digo a doña Pilar, un día estuve en una reunión con doña Pilar y yo le decía a doña Pilar, yo no olvido cómo me ayudó a mí eso. Y yo le digo a las mujeres que me topo por la vida, vayan, aprovechen, porque en verdad las chiquillas de ahí se enfocan mucho en ayudarte a encontrar cuáles son esas causas del dolor que llevas, de la depresión que pasas, de las situaciones que has vivido y encontrar salidas, porque hay salida, hay respuesta. Y ahí pues ya en adelante fue hace unos años en la caja porque ya empezó a afectarme, ya no era solo depresión, sino el periodo ansioso. Pasó a ser ansiedad y la ansiedad ya es más tremenda, ya la ansiedad te quita, no te permite dormir, ya pasa usted en un estado de verdad, como lo dice la palabra, ansioso, que no dejas los pensamientos no dejan de pasar por la mente, ¿verdad? Que si esto, que si el otro, que voy a hacer, nadie está conmigo, nadie me ama, no soy importante, y esto es algo que ya es recurrente. Ya cuando yo, una vez que tuve un periodo muy fuerte fue ahí en el centro, Ciudad Quesada, me dio un ataque fatal, terrible, que nunca me había dado. Yo gritaba, pero como si, de verdad, era algo que salía desde lo profundo de mi corazón, el grito, y yo solo gritaba, ayúdenme, ayúdenme. Y fue la primera vez que me vi como en ese estado de decir, necesito ayuda, por favor, que alguien me ayude. Me llevaron al hospital y el psiquiatra dijo, yo oía esas voces y yo me sentía que yo era una loca y que ya no tenía pues solución mi vida, porque yo oí el psiquiatra que dijo, alisten todo para dejarla a ella, la vamos a pasar a sala, la vamos a internar, porque ella no puede salir de aquí. Y empezaron a pasarme pensamientos, yo decía, ¿dónde me mandan? Seguro allá afuera y ya no voy a salir nunca más. Y fue tanta la cosa que yo le pregunté al doctor y empezó, me dice, le vamos a hacer un test, y ahí en el test después me dijo, este test declara claramente que usted es una persona con intenciones suicidas. Entonces, mamita, usted aquí no puede salir. Y entonces yo le dije, no, jamás, yo no me quiero quitar la vida, yo no quiero. Y me dijo, según lo que usted está respondiendo, sí. Entonces ahí, digamos, que yo le doy gracias a Dios porque siento que ese fue el momento en el que yo verdaderamente recapacité y dije, o sea, no puede estar pasando por mi mente estas ideas. Mi vida es difícil, me siento sola, tengo problemas, es cierto, pero no quiero, Señor. Entonces yo ahí fue donde yo empecé a enfocar toda mi vida en Dios. Porque yo dije, ya, aquí es en Dios porque es quien me puede ayudar en este problema como yo lo estoy viviendo. Mariela, usted ha mencionado en este ratito que pueden haber 1000 personas a la par tuya, abrazándote, besándote, dando muestras de cariño, y usted dice, me siento sola, ¿sí? ¿Verdad? Siempre la persona se hace muchas preguntas, y si es alguien
cercano a nosotros, los demás también nos hacemos muchas Sí. preguntas. Ujú, En el caso de los chicos, por ejemplo, los padres, ¿qué he hecho mal? ¿Qué hice ujú, mal? ujú. Y se empiezan a A culpabilizar, culpar. ¿verdad? Ujú, ¿Por qué mi hijo tiene estas ideas suicidas? ujú. ¿Por qué mi hijo está en depresión? ¿Por qué el estado de ansiedad y demás? Eh, no sé si desde tu experiencia nos puedes contar, por ejemplo, en el caso de una persona que ya es adulta, que ya es consciente de que, o que Ujú, inclusive está bajo un tratamiento ujú, también, se siente ¿qué hacer? ujú, ujú. Sí, ya, digamos, yo lógicamente ya desde a partir de ahí empecé a ser tratada con psicólogos y con Ujú, tratamiento también, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo digo que ahí es donde viene la parte donde ya yo digo solamente Dios, que yo le permití realmente tomar el control de mi vida. ujú, Porque, bueno, Dios está dispuesto a hacerlo, pero nosotros tenemos que permitirlo, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Y no solamente en el que estamos hablando en esta noche, ¿verdad? De psicológico, sino en cualquier ujú. problema que ya se escapa de nuestras manos, el poder llevar el control, pues tenemos que darle y entregárselo a Dios. Y ahí yo ya comencé a buscar de Dios una ayuda ya que incluso los mismos psicólogos, ya la misma psicóloga del hospital, la psicóloga de la MUNI me lo había dicho, esto es solo una parte, Ujú, necesitas el otro complemento que es el espiritual. ajá. Porque somos, ahí me explicaron, y yo siempre lo he tenido en mi mente, somos como una cebolla, Ujú, entonces la cebollita la vemos y a veces hay cebollas muy, ¿verdad? Que se ven todas suculentas, exquisitas, pero hay otras que vas levantando y hay capas oscuras, capas feas, ajá, ajá. capas malas, así somos nosotros. Entonces esas capas se tienen que ir quitando porque van afectando toda la cebollita, toda la fruta que al final hay que desecharla, al final se maleó toda. Y qué importante que lo dices porque hay Ujú, muchas personas que dicen, yo no creo en eso. ujú. A mí no me venga con ese discurso de la psicología, a mí no me Sí, vas a enredar, sí, sí. ¿verdad? Ujú, Y lo que hablamos hace un ratito, la importancia de validar las emociones, ujú. de validar los sentimientos. El ser humano es un ser de sentimientos, de emociones, Claro. y todos pasamos por distintas emociones y todos tenemos crisis, Ujú, ¿verdad? ujú, Y cuando, ¿cómo nos cuesta dar ese paso de decir, sí, efectivamente, ujú. necesito ayuda? Bueno, en Exacto. mi caso, por ejemplo, mi trabajo como orientadora, pues es un trabajo de mucha carga emocional, Ujú, ¿verdad? Porque se atienden una y mil situaciones de los claro. chicos y hay que aprender. Yo, por ejemplo, hace unos años, principalmente cuando estaba empezando a trabajar, yo no podía ver noticias, Ujú, porque yo en cada noticia que veía, yo decía, ese es mi hijo, mi fulanito, ¿verdad? ujú, Que ujú. está viviendo y mi mente, ¿verdad? Sí. Y uno tiene que aprender a separar, ¿verdad? Ujú, Y entonces, eh, la importancia de reconocer cuando requiero ayuda y dar ese paso de así es. buscar que no estás cometiendo, porque todavía parece mentira que en estos tiempos muchas personas creen que el psicólogo para locos, Ujú, ujú, increíblemente, pero ujú. no, ojalá todos tuviésemos la oportunidad de visitar, de dejarnos atender por un psicólogo, ¿verdad? Por Sí, lo menos cada cierta cantidad de meses ir a la consulta porque realmente lo requerimos. claro que sí. Por eso, en ese momento yo comprendí que, claro, que todo era un complemento, como decía, con el ejemplo que ellas me ponían de la cebolla, y luego también entendiendo que somos seres tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu, y todo tiene que estar equilibrado. Ujú, Eh, y bueno, yo hoy le doy gracias a Dios porque empecé a llevar ese tratamiento, no fue mucho tiempo, la verdad, recomiendo que no hagan lo que yo hice porque en el momento dije un día ya estoy bien y lo dejé, pero no concluí todo el tratamiento en la caja, digamos, ujú. que tenía que llevar. Y llegó un tiempo en que el tratamiento también lo descontinué, pero ya cuando yo descontinué el tratamiento, bueno, ya no lo hice así como por desobediencia ni nada, sino porque yo empecé a ver cómo de verdad Dios estaba ya cambiando mi vida. Y yo llegué a un momento en que le dije, Dios, confío plenamente en ti, ya voy a depender de ti, ya no voy a depender de nada más, de tratamientos ni de nada, porque duermo en paz, duermo tranquila. Y si hay algo que yo disfruto hoy en día, Wendy, es eso, el Ujú. poder poner mi cabeza en la almohada y de verdad a la hora que sea, dormirme, pero de una manera tan plácida que yo siempre lo he valorado y he dicho,
Dios, qué disfrute, qué alegría es poder dormir en paz. Y qué duro es cuando la mente, los pensamientos no paran. Y yo sé que hay mucha gente así, mucha gente que en este momento se siente, como decía Yolanda, se siente con esa depresión o tal vez con ansiedad, con miedo, con tanta incertidumbre, porque es como una incertidumbre, como que uno no sabe qué le depara el mañana, como que uno desearía estar ahí para ver si es bueno o malo. eh, y todo es como muy mental, realmente todo es muy mental, es verdad. Existe el problema, pero empieza ahí, en la mente. Y como empieza ahí, también en la lucha que debemos de dar es muy mental. Es mentalizarnos a decir, bueno, yo puedo, Dios me va a dar la fuerza, entiendo de dónde vienen mis problemas. Es bonito saber, es bueno saber. En el caso mío sé que esa parte maternal, esa parte del padre que fue ausente, esa parte de esos vacíos que hubieron desde niña, rechazo. Wendy, también sufrí mucho etiquetas que me pusieron de niña, que en el momento pues no las entendía, pero afectaron mi mente y corazón para cuando yo fuera una persona ya de tomar decisiones, tomara las equivocadas, porque eso fue lo que había escuchado yo que yo sería. Yo nunca escuché que iba a ser una gran persona, que yo iba a ser alguien valioso, sino al contrario. Y a mí me duele ahorita porque sé que hay mucha gente que recibe eso, Wendy, y tenemos que cuidar tanto, tanto las palabras que expresamos hacia las demás personas. Vean, no podemos hacernos un concepto ni juzgar a nadie, sino decir, bueno, cada persona, como decías antes, detrás de esa puerta es cada familia, hay una historia. Y también de manera personal, cada uno de nosotros tenemos una historia atrás, cualquiera que sea. Y yo hoy puedo darle gracias a Dios porque Él me fue dando esa fuerza, pero encontré también que no era solo sanar yo para ser sana, sino buscar y ayudar a otros. En el caso mío, me hace más feliz, plena y de verdad me siento dichosa y útil en las manos de Dios cuando me puedo acercar a las personas y decirles, yo pasé por eso, Dios me levantó, yo encontré la esperanza en un Jesús que fue a la cruz y venció todo, venció el dolor, venció la tristeza, venció y nos dio estas emociones y qué bueno tenerlas, porque si alguien se nos va, tenemos que llorar y sufrirlo. Si algo lindo nos pasa, qué lindo, así como en la película, súper felices disfrutando. Y si nos tenemos que enojar, pues también. Pero según dice la Biblia, tampoco el enojo tiene que ser, ¿verdad? Como quedarse en nosotros, sino que pase rápido, ¿verdad? Y todo eso es señal de que estamos manejando y gestionando bien. Sí, que haya un equilibrio, que haya un equilibrio. Un equilibrio, exactamente. Y Wendy, de verdad, yo de verdad agradezco mucho este espacio porque yo espero que, así como Yolanda está escuchando hoy, sepa que todavía puede alcanzar el sentirse libre, porque al final esta enfermedad de la depresión, de la ansiedad y todo lo que es así psicológico, nos viene, pareciera que tenemos como grilletes, como cadenas, Wendy, que nos impiden avanzar. O sea, incluso, como decías antes, puede ser alguien muy exitoso con muchísimos títulos, pero se sienten fracasados y se sienten deprimidos y no son felices. Siempre hay un faltante ahí. No son felices, no son plenos. Yo antes me sentía también en parte así porque no había podido alcanzar tal vez estudiar y formarme académicamente, pero he tratado de no culparme o no buscar lo que no tengo, sino enfocarme en lo que sí y que puedo dar. Y ahí va lo que hablábamos al inicio también, ¿verdad? El no desgastarnos pensando en lo que no tenemos, en lo que no. Ahora, en algunos programas lo hemos hablado, ¿verdad? Que hoy en día vivimos como un mundo tan competitivo, ¿verdad? Entonces, las redes sociales tienen un bombardeo increíble, ¿verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, que todo el mundo sale del país, que viajan a un lugar, viajan al otro, y tal vez yo no pude salir, ¿verdad? O tal vez en vacaciones no pude ir ni a una piscina, un ejemplo, ¿verdad? Yo les digo a los chiquillos. Entonces, hijo de puña, ¿y por qué aquel sí y yo no? Y empezaste hasta en una comparación. La comparación. ¿Verdad? En una comparación. Y la importancia de, bueno, qué dicha lo que tengo, qué dicha, como dice mi hijo siempre, que tengo un plato para comer, que tengo una cama donde acostarme, ¿verdad? Un techo donde dormir, que no tengo que pensar dónde me voy a meter esta noche para descansar y así, ¿verdad? Entonces, la importancia de la gratitud, de dar gracias por cada
cosa que tenemos. Un saludo a José Manuel Rojas, que nos está viendo, a Sam por ahí también, a Eliana Alfaro. Diego Armando dice saludos, bendiciones Mari y compañía de Scooby, dice Mari. Bueno, vamos aquí a saludar a nuestros amigos de Academia Sabo Sport para continuar, ¿verdad? Porque siempre están con nosotros. Entonces, recuerden que para todos aquellos padres y madres de familia que tienen chicos que les gusta el deporte, en este caso que les gusta el fútbol, pueden está la Academia de Sabo Sport, que entrena martes y sábados en Cancha Nueva Federal. Entrenamos juntos, crecemos juntos, bajo la coordinación del profesor Michael Bogarín y Marcos Saborido. Pueden contactarlos al 8899-3253 o al 5029, 8302-5029. Academia de Fútbol Sabo Sport, entrenamos juntos, crecemos juntos, para todos aquellos niños y niñas y jóvenes que les guste el fútbol y que quieran pertenecer a dicha academia. Mari, yo voy a contarte algo rápidamente, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿verdad? Nadie está exento. Y como le digo, hay personas que lo ven un largo tiempo, hay personas que lo vimos por episodios. A mí hace poco me pasó, y inclusive estoy en un proceso. Ahí, mi hijo mayor acaba de cumplir los 12 años y ya yo había tomado la decisión de empezar a hacer los papeles para operar. Y inclusive un día, porque yo había dicho que yo después de los 40 años no tenía ya más hijos. Resulta y sucede que voy y me hago la prueba de embarazo. Aunque ya en mí estaba, ya yo como que sabía, mi corazón me lo decía, que estaba embarazada. Cuando yo veo la prueba del embarazo, que decía positivo, a mí no se me da en el momento, ya como que yo lo sentía. Y me pasó algo yo digo que ahora me río, ¿verdad? Pero en su momento fue una crisis que yo tuve. Cuando yo salí de la clínica y salí a la calle principal del Hospital San Carlos, yo me sentí, como decía usted antes, como una loca, ¿verdad? Donde yo empecé a ver carros que subían, carros que bajaban, gente que caminaba por un lado y por el otro, y como acelerada y todo, ¿verdad? A mí todo me empezó a dar vueltas. Y empezaron 1000 preguntas. Tengo que hablarlo con mi hijo, tengo que hablarlo con mi pareja, tengo que hablarlo con mi mamá, tengo que hablarlo con mi papá, tengo que hablarlo, y hablarlo como que si yo, o sea, ya yo una adulta, una vieja, como decimos popularmente, ¿verdad? Que ya tenía independencia y todo, ¿verdad? Y yo me sentí tan encerrada, ¿verdad? Porque ya yo había tomado la decisión, yo, ¿verdad? No, obviamente Dios tenía otros planes para mí, ¿verdad? Y yo me sentí y yo no sabía qué hacer, y llegó un momento en que sí, yo llegué y como que me abracé. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo me sentí atrapada, ¿verdad? En ese momento, pues, Dios me dio la luz de llamar a una tía, ¿verdad? Que le tengo mucha confianza. Y en serio, cuando llegué a donde ella, le dije, yo le tengo mucha confianza a usted, y usted lo sabe. Y ella de una vez se volvió y me dijo, está embarazada, ¿verdad? No la dejó ni hablar. No, ni me dejó hablar, y ya me solté a llorar, ¿verdad? Y entonces, y ella me dejó llorar, porque a veces eso es lo que ocupamos también, esos espacios. Claro. Yo le digo muchas veces a los chiquillos, si usted quiere venir y decirme a mí, por ejemplo, porque son estrategias, digo yo, y decirme a mí, vea, profe, no quiero que me diga nada, nada más escúcheme, yo solo lo escucho. O déjeme llorar, o déjeme pegar gritos, porque uno tiene que soltar. Uno tiene que soltar. Así es. Para mí esas son estrategias. Claro. ¿Qué otras estrategias podríamos pensar, Mari? Sí, como dice, bueno, yo creo que cuando hablamos de gestionar las emociones, ya parte de lo que aprendía también yo cuando la pastora de la iglesia, que ahora está estudiando ella psicología, era que nos decía esa parte tan importante de buscar algo, como decías, de confianza para poder expresar aquello que en ese momento para nosotros es un mundo.
Quizás para otros dice, ay, por eso, Ujú, pero para ujú. nosotros es importante, para nosotros es un caos. Y entonces, primero, como decía antes, no juzgar, no señalar y nunca Ujú. compararnos, Ajá. porque la comparación, Wendy, es lo peor que nos puede suceder. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que tenga más, gente que pueda más que yo Ujú. y que maneje mejor esa situación que yo. Pero como decía la desiderata, que a mí yo creo que eso me quedó desde niña, que en Navidad siempre la ponían en la televisión y decía que siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Ujú. Entonces, aprender a vivir agradecido, satisfecho. La gratitud, Wendy, si me dices de una herramienta que podemos usar, en mi caso, el ser agradecida con lo que tengo, con lo que soy, pensando en que de todas formas tuviera todo el oro del mundo, yo no me lo puedo llevar el día que me vaya de acá. Tratar de dejar huella en las personas positivas, tratar de ayudar a aquellos que también están pasando por cosas que yo pasé y no ver la vida de manera egoísta, Ujú. sino más bien decir en qué yo puedo ser útil. Si yo puedo ser consejera de esa persona, si yo puedo ser alguien que motive a aquella persona a caminar y a levantarse, ¿por qué no hacerlo? Son al fin y al cabo capacidades y dones y talentos que Dios ha puesto en todos nosotros y nos pone con el objetivo de que los usemos, no que los tengamos ahí escondidos. Entonces una parte importante es Ser no, ese instrumento. un instrumento y no centrarnos en nosotros, en lo que queremos, porque podemos querer y Ujú. humanamente nunca vamos a estar satisfechos, ¿verdad? Siempre Ujú. vamos a querer algo nuevo, más nosotras las mujeres, ¿verdad? Ujú. Algún zapato, algún bolso, algún perfume, Exacto. algún vestido, pero cuando pensamos, bueno, yo tengo bastante, voy a ver a quién puedo bendecir, voy a ver a quién puedo ayudar. Ujú. En el caso mío, me dedico mucho también a ayudar a la gente necesitada de toda índole, puede ser gente de los migrantes, de los que están en indigencia, personas de precarios, me encanta compartir con ellos. A veces, un día esto me decía una muchacha migrante, gracias por escucharme. Y a mí me hizo gracia porque le decía yo a los que andaban conmigo, a los compañeros con los que trabajamos, le digo yo, me llenó tanto que me dijera gracias por escucharme, porque no fue siquiera gracias por el vestido, gracias por la comida, Ujú. dijo gracias por escucharme, porque para las personas es tan importante que les escuchemos, bueno, Ujú. y no nos sentamos. Muy pocas veces. Nosotros estamos hablando siempre con los mismos amigos, con los que tenemos relaciones cercanas, con ese círculo de influencia que nosotros tenemos de confianza, pero no nos salimos de ahí para ver a quién más puedo ayudar, puedo escuchar. Y el ser agradecido nos lleva también a estar como en esa plenitud y en eso que decías, en ese equilibrio de no salirme ni para acá ni para allá, Ujú. sino decir, bueno, desde la gratitud yo voy a estar tranquilo con lo que tengo, agradecido. Dios tiene cosas aún mejores para mí que no han llegado, llegarán tiempos tal vez mejores. Yo sé que hay mucha desesperanza hoy en día, yo sé que hay mucha situación económica terrible, que todo esto no ayuda, no ayuda. Yo siempre soy muy sincera en decirle a la persona si quiere llorar, llore, si quiere gritar, grite, porque a mí yo lo escuché muchas veces, ya va a llorar, por eso no se llora. Y ese Ujú. tipo de etiquetas y que nos ponen y que nos señalan y que nos limitan y que pues nos impiden expresar lo que nosotros Ujú. debemos expresar, porque si está ahí, hay que sacarlo, Hay que sacarlo. ¿verdad? De la Ajá. manera en que sea, bueno. Pero sí, y bueno, en mi caso también busco mucho de Dios, leo mucho la Biblia, leo libros inspiradores, Ujú. libros de personas que tal vez han tenido una vida muy tormentosa y hoy en día son exitosos, mujeres que han dedicado su vida a servir y que hoy son grandes líderes. eh, y así, etcétera, etcétera, podemos también retroalimentarnos de testimonios de otras personas, porque decimos, mira, ella encontró el objetivo, personas que son médicos, que son profesionales y han dejado hasta sus carreras para servir. Yo creo que el servir definitivamente es algo que no nos puede dar más que esa satisfacción de sentirnos útiles. Y si nosotros nos sentimos útiles, Wendy, de verdad vamos a encontrarle sentido a la vida. Ujú. Vamos a encontrar ese sentido que no Como hemos encontrado hay tal vez. una frase, ¿verdad? Ujú, Para muchos muy trillada, ¿verdad? Pero ujú, no recuerdo muy bien, tal vez me ayudas. ajá. El que nació, Para maceta, dicen. no, Ajá. el del servicio, digamos, Ujú, el que sí. nació para servir Ajá, y sí, no sí, para sí, ser servido, por ahí anda, ¿verdad? sí. No sé, si alguien ahí se recuerda y nos lo dice, se los agradezco, ¿verdad? Porque qué bien lo dices, ¿verdad? Ujú. Bueno, Desde, si nos vamos a la Biblia,
Jesucristo lo expresó, él dijo, vine a servir y no a ser servido. Él que vino desde allá, del reino, de su reino, y vino aquí de manera humilde y vino a servir. Eso vino a ser él. Y creo que ese es el mayor ejemplo que tenemos de servicio, de entrega al necesitado. Y que todos, absolutamente todos tenemos para dar. ¿Verdad? Yo siempre he dicho, vea, cuando me dicen, es que yo ya ayudé a muchos, digo, vea, es Todos. que no hay forma de decir que no se puede. No hay, porque incluso en la Biblia está el ejemplo de la viuda pobre que tenía solo una monedita y la echó. A ver, gracias, Brian Saborío dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Él es mi hijo mayor. Ah, ve, el Dios, sabía cuál era, ¿verdad? Sí. Qué bonito, ¿verdad? Porque así es, todos, a veces creemos que tenemos que tener mucho para poder dar. No. No. Es tener solamente el corazón generoso. Generoso. Y darlo de corazón. Darlo de corazón. Porque, y es más, ni siquiera esperando. Un día esto estudiaba y algo muy, muy, muy lindo ahí que me encontré, que ni siquiera debemos de dar esperando el recibir. Porque lo que vamos a recibir es como algo que no podemos dimensionar. Porque, digamos, Dios multiplica siempre. Así es. Nosotros podemos darle algo poquitico y a aquella persona eso es lo más grande que le ha sucedido en ese día. Ya lo multiplicó el Señor, ya lo multiplicó en aquella persona. Y nosotros no vamos a entender nunca ni saber, pero allá Él tiene la recompensa para todos aquellos obras de bien que hacemos. Bueno, Mari, yo sí quisiera, porque ya se nos ha ido el tiempo, que antes de irnos, no sé si puedes dar algún contacto o cómo ubicarte, porque a veces también hay personas que dicen, quiero ayudar, quiero ayudar. Entonces, económicamente, con alimentos, con ropita, de diferentes formas, ¿verdad? Quiero ayudar, pero no sé a dónde ir. Sí. Y usted nos decía, bueno, lideras un proyecto, ¿verdad? Dentro de la iglesia a la que perteneces, de ayuda a los necesitados, ¿verdad? Y de toda índole, como bien nos lo dijiste. Entonces, no sé si puedes regalarnos algún número telefónico o algún contacto para ubicar a Mari y decirle, Mari, tengo tal cosa o quisiera ayudarte, ¿cómo lo hacemos? Sí, claro, el número, bueno, sería el mío, sería el 8334-2487, sería con Mariela, que es mi persona, ¿verdad? Y sí, nosotros recibimos, ¿qué nos quiere? Vea, hay tanta necesidad, pueden ser cajas de leche, pañales para bebés, ropa para todo tipo de persona y edad, alimentos no perecederos, ¿verdad? Porque los enlatados, el arroz, son cositas que pues duran un tiempo, ¿verdad? Y cualquier cosa, sea también ayuda económica, sea algún negocio. Yo quiero hacer pública la ayuda de Pollo Jeffrey. Pollo Jeffrey ha sido para mí una gran ayuda porque de verdad ellos, cada vez que les he pedido, sea que hacemos como algún tipo de actividad para el migrante o para los personas en condición de calle o para una comunidad, que es el caso este sábado, vamos para una comunidad a Boca de Arenal, una comunidad como un asentamiento campesino y donde hay miles de necesidades. En este momento lo que sí estamos necesitando todavía son 50 juguitos, por aquello que alguien nos quiera donar, juguitos para los niños, galletas y leche. Queremos llevar leche o para los niños. Entonces, son cositas que aún nos están haciendo falta, pero ellos, Pollo Jeffrey, de verdad yo quiero hacer público ese agradecimiento a ellos y que ojalá otros también puedan sumarse porque hay mucho que hacer y a veces lo que nos limita es el escaso recurso, ¿verdad? ¿Algún mensaje? Ya para despedirnos, pero un mensaje, porque siempre en el camino vamos a encontrar de todo, vamos a encontrar aquellas personas que nos van a levantar positivamente, que nos van a dar un abrazo, un gesto, una palabra de aliento para nosotros tomar esa fuerza, ese coraje y decir sigo adelante, ¿verdad? Como también vamos a encontrar personas que van a querer echarnos para atrás, ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor, dicen. Entonces, un mensaje para todas aquellas personas principalmente que en estos momentos estén pasando por una situación de depresión o una situación de ansiedad. Así es. Bueno, y esta noche yo el mensaje que les quiero dejar es que no escuchen esas voces negativas de que quizás los quieran derrumbar aún más, sino que busquen, porque muy dentro de nosotros siempre va a haber
un deseo de salir adelante. Siempre allá, aunque sea muy en lo profundo de nuestro corazón, hay esa fuerza y esa fuerza la pone el mismo Dios que fue el que nos dio el soplo de vida. Dios no nos creó para que estemos llenos de cadenas, como decía, llenos de angustia, de ansiedad. Y si bien es cierto, estamos en un mundo y en una sociedad donde estamos, ¿verdad?, rodeados de tanta injusticia, de muchas veces escasez económica, problemáticas de distinta índole, pero nada de eso va a ser más poderoso que el poder de Dios que está ahí dispuesto para levantarnos. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con aquella persona que se disponga, porque a la fuerza, yo siempre he dicho, ni Dios ni nadie nos puede levantar. Tenemos que tener esa decisión de decir, bueno, y busque la ayuda, vea, en la Municipalidad de San Carlos hay una oficina para mujeres y también para hombres, porque este tema no es solo de mujeres, o sea, la oficina de la mujer, aquí la oficina de formación humana, de hecho se llama, hay un taller para hombres muy lindo, que dice que el hombre, pues ahí ellos, entre ellos mismos se terapean, ellos se cuentan las historias, hay ayuda para los adolescentes, para los niños, busquemos, porque sí hay donde nos puedan ayudar de manera gratuita cuando no tenemos tal vez los recursos, ¿verdad? Porque yo fui una que no tuve los recursos, y bueno, y cambiar el cassette ese y decir, bueno, voy a levantarme y más bien con esta experiencia de vida que yo he pasado, yo voy a ver a quién puedo ayudar, a quién puedo motivar, a quién puedo decirle, sí se puede sonreírle a esta vida que con todo y los problemas que tiene, es muy bella. Mari, muchísimas gracias de corazón, te lo agradezco mil que hayas tomado de tu tiempo para venir a compartir tan lindo mensaje, para compartirnos, como decías al inicio, públicamente parte de tu vida, ¿verdad? Parte, sí. Que no lo hace cualquiera. Y quiero hacerles una invitación para todos los que nos están escuchando ahorita. Igual voy a pasarlo. Mari nos acaba de decir, tiene una actividad para una población en Boca de Arenal. En Boca de Arenal este sábado. Necesitan 50 jugos, galletas y cajas de leche. Y cajas de leche. Las personas que deseen de corazón ayudarnos, contáctense conmigo al 8736-3099 o me escriben por el Messenger, también contacten y hagamos posible que esas galletas, esos juguitos y las cajas de leche puedan llegar a esta actividad. Yo les prometo que les mando fotos y ahí ustedes las van a estar pasando. No las necesitamos, yo sé y confío en ustedes que podemos hacer esto posible. Son 50 galletitas, 50 juguitos y cajitas de leche para estos chicos de la población de Boca Arenal para la actividad que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, los que nos están escuchando y quieran ayudarnos pueden contactarse conmigo, ya sea por el Messenger o 8736-3099 y les hacemos llegar a ellos esta ayuda. Hoy es miércoles, nos queda jueves y viernes, sí lo vamos a lograr. Yo sé que mañana yo voy a estar llamando a Mari y diciéndole, ya lo tenemos. Gracias, que Dios me la siga bendiciendo, gracias por compartir este regalo tan hermoso con nosotros. Y gracias por el espacio y por esas personas que también van a sembrar. Gracias. Así es. Y gracias a todos ustedes que nos siguen semana a semana y que hacen posible que este programa Vivir para Existir llegue a muchas y cada vez a más personas. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con otro tema y con otro invitado igual de especial que el de hoy. Que Dios me los bendiga.